Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. La salud mental es un estado emocional, psicológico, social, que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos ante las distintas situaciones de la vida. Abarca no solo la ausencia de trastornos mentales, sino también la capacidad de hacer frente al estrés, trabajar productivamente, relacionarse bien con los demás y contribuir a la sociedad. Vamos a conversar del tema con Antonella Davanzo, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo e investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buenos días. Un agrado estar acá contigo hoy día, así que muchas gracias a ti también por la invitación. Oye, ¿de qué? Oye, en realidad, Antonella, yo quiero que precisemos un poco el tema de la salud mental, porque yo decía en un comienzo, siempre se habla de la salud mental cuando dice, ay, pero si no estoy loca, o no, la gente de repente incluso incluye en algunos formas no sé, de hacer bullying con respecto al tema, ¿no? Pero también la salud mental es el equilibrio eh, en el que yo me puedo encontrar, sobre todo ahora, para enfrentar el estrés del fin de año. En realidad nos estamos anticipando. El fin de año falta todavía, pero ya a esta altura estamos con un estrés acumulado grandemente. Cuéntame, ¿qué pasa con eso? Ya, bueno, primero que todo, Miriam, creo que es importante volver un poco al término salud mental. Yo creo que tú lo describes muy acertadamente. En el fondo, en donde en palabras simples, la salud mental tiene que ver con un continuo entre lo que consideramos el bienestar y lo que consideramos también cuando tenemos dificultades y de alguna manera enfermamos en términos de salud mental. Entonces, así como tú dices, el bienestar tiene que ver con la posibilidad de poder tener vínculos sanos, de vivir con propósito, con sentido. Entonces, no solo se trata de no tener un diagnóstico, sino que de poder desarrollarnos plenamente. ¿Ya? Ahora, cuando ese equilibrio se quiebra, y acá es importante porque ya sea por una dificultad propiamente, una enfermedad mental propiamente tal, o por una crisis vital, o por condiciones adversas o contextuales del entorno, ahí es cuando las personas empezamos o empiezan a perder sus capacidades, ya sea para trabajar, para estudiar, para relacionarse, para disfrutar la vida, y eso empieza a ser muy doloroso y costoso a nivel individual, pero cuando se empieza a acumular a un nivel agregado, también genera un enorme costo social y económico. ¿Ya? Y acá, en el fondo, voy a volver entonces al punto para ir a lo que tú planteas, que tiene que ver con esta época de fin de año. Yo estaba planteando que la salud mental tiene que ver y está en el fondo generada de alguna manera por la interacción entre condicionantes contextuales del ambiente y cómo ellos interactúan con componentes genéticos, biológicos propios de las personas. Por lo tanto, sin duda, si nos vemos enfrentados a una etapa de mayor estrés, eso va a impactar nuestra salud mental. Ahora, la forma en cómo la impacta, sin duda, también tiene que ver con la interacción que haga ella de una forma muy individual y particular con cada persona. Perfecto. Oye, cuéntame, dentro de tu currículum, digamos, está el ser investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional. ¿Ustedes han hecho estudios sobre el tema de la salud mental en Chile? Mira, sí, se han hecho estudios. El Instituto de Bienestar Socioemocional se dedica, en el fondo, a investigar esas áreas. Funciona bajo distintos ejes y dentro de esos se ha abordado el tema del bienestar y de la salud mental, tanto en contexto nacional como en distintos contextos, desde distintas perspectivas dentro de la disciplina psicología. Perfecto. Tú hablaste en algún momento del tema equilibrio
de cómo las personas se pueden recuperar, por ejemplo, de una dificultad o cómo se adaptan a algunos cambios y uno puede mantener una estabilidad emocional. Pero ¿qué es la estabilidad emocional? ¿Cómo sabemos que estoy estable? ¿Cómo sabemos que no traspasamos un paso más allá en el que necesite a lo mejor una cierta conexión con una persona de salud mental? Ya, súper buen punto. Yo creo que acá hay ciertos indicadores y que en realidad, si uno los piensa bien, pueden tener que ver con bastante sentido común, en el sentido de que no es necesario ser profesional de la salud hoy en día, con el conocimiento que tenemos, para darnos cuenta de que a lo mejor se nos está complejizando una situación y podemos estar entrando en la situación que debiésemos requerir una ayuda un poco más especializada. Y eso tiene que ver con cuando nos damos cuenta que empezamos a perder capacidades propiamente o propias de nosotros, de nuestra situación o que ya teníamos, cuando se nos empieza a ver interferida, por ejemplo, en el caso de los adultos, la capacidad de trabajar, de relacionarse con el entorno, de disfrutar la vida. Si nosotros empezamos a ver que estamos enfrentando a lo mejor una situación más compleja y nos damos cuenta que nos está costando a lo mejor poder realizar tareas cotidianas que antes podíamos hacer o se nos están haciendo mucho más difíciles o la intensidad de ciertas emociones, de ciertos afectos que a lo mejor vamos experimentando durante el día, llegan a tal punto en que nos cuesta regularnos, o sea, nos cuesta volver a lo mejor a un estado más basal que nos permita poder desconectarnos de alguna manera, eso no desconectarnos en el sentido de no verlo, sino en el sentido de que eso no esté impidiendo que podamos hacer lo que en el fondo tenemos que hacer de alguna manera para poder funcionar en la sociedad. Y yo creo que ahí, cuando empieza a pasar eso, no estoy pudiendo dormir, a lo mejor mi apetito se está viendo afectado, me doy cuenta que a lo mejor estoy más irritable, estoy teniendo más dificultades interpersonales con distintas personas, no me estoy pudiendo concentrar en el trabajo o si es que estoy estudiando en los estudios, estoy sin ganas de hacer las cosas. Ahí ya uno empieza a darse cuenta que algo más está pasando y que sería bueno consultar. Oye, hay algunos, varios en realidad, especialistas que han llamado la atención sobre el estado mental de las personas después de la pandemia. Como que hubiera quedado una especie de remanente, algo nos hizo un cambio en nuestro cerebro. Y entonces tenemos ciertas conductas que variaron en ese momento porque nos aislamos, porque empezamos a trabajar de distinta manera, porque, qué sé yo, no podíamos ir al supermercado, sino que teníamos que pedir permiso, etcétera. Eso es tan así, no se ha logrado salir 100% del tema aislamiento. A ver, yo para responderte a eso, creo que em, hay dos aspectos interesantes que puedo mencionar. Ya uno tiene que ver con justamente el tema que propone este año la Organización Mundial de la Salud respecto al Día Mundial de la Salud. Y más acotadamente respecto a la realidad local en nuestro país. Efectivamente, durante la pandemia se vio que aumentaron las tasas, aumentó la prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de personas que experimenta o vive cierta dificultad en términos de salud mental, en este caso, aumentó, o sea, fueron más. Y eso sí ocurrió durante la pandemia. Ahora, los estudios muestran que posterior a eso, las tasas volvieron de alguna manera a adecuarse en su estado basal. Sin embargo, lo que pasa es que las tasas en Chile no eran particularmente bajas, sino que en el fondo teníamos un nivel importante de depresión, de ansiedad respecto de otros países con los que en el fondo podemos
compararnos. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que eso es algo que podría de alguna manera explicar lo que tú estás preguntando. Y también, en el fondo, que la pandemia, como aumentó esto, también lo visibilizó más. Y sí, efectivamente, desde la pandemia, el tema de salud mental, que ya venía desarrollándose y estando en cuestión en las agendas internacionales, nacionales, de una manera importante, como ya no un área separada de la salud o como este hermano chico, sino que como parte de la salud, se empezó a visibilizar aún más. ¿Ya? Y esa es como una primera parte de la respuesta, pero la otra también tiene que ver, y aquí me voy de nuevo a este tema que pone la Organización Mundial de la Salud, en donde el foco en el fondo para este 2025 está puesto en la salud mental y el apoyo psicosocial en respuesta a emergencia. Y la pandemia sin duda que la consideramos como una emergencia. ¿Y ahí qué significa esto? Que cuando enfrentamos desastres naturales, pandemias, crisis sociales, conflictos, no basta solo con reparar en el fondo o daños materiales o en este sentido, bueno, me tengo que sanar de alguna manera del COVID, sino que también es esencial atender a huellas emocionales y psicológicas que estos desastres o catástrofes pueden dejar y que en el fondo constituyen experiencias que van a afectar a las personas y a las comunidades. ¿Ya? Y en este sentido, esas secuelas emocionales pueden durar mucho más, incluso que la reconstrucción física propiamente tal, o en el fondo de tanto material como sanarme del COVID, por ejemplo. Entonces, por eso uno puede entender también cómo después de una situación de pandemia, efectivamente las personas pueden haber quedado también con secuelas importantes de eso, porque fue una situación inédita en nuestra historia, a lo mejor siglo XXI, incluso de los últimos años a nivel global, en donde nos vimos enfrentados, como tú dices, al encierro, al aislamiento, a la incertidumbre, al miedo, y eso genera un estresor, volviendo a cuando estábamos hablando, ¿no es cierto?, que el bienestar y la salud mental interactúa con variables contextuales y genéticas biológicas, entonces es un estresor importante y sin duda la afecta. Oye, y en Chile pasó doblemente, ¿no? Porque un año antes habíamos tenido el tema del estallido social, del cual no nos alcanzamos a recuperar cuando entramos en esta dinámica de el encierro que duró prácticamente año y medio, casi dos en realidad, y de ahí, bueno, cambiaron mucho las conductas. Pero me gustaría hablar no solamente de los trastornos mentales, no de las depresiones, ni de las angustias, ni de ningún tipo de psicosis, sino que más bien en las personas comunes y corrientes que estamos sometidos a un estrés fuerte, ¿no? De estudio, los chicos que están empezando ya el último trimestre, que se empiezan a poner las pilas a lo mejor para poder sacar los ramos, las asignaturas, muchos colegios que han perdido muchas clases, etcétera, de las cuales todavía la prensa no nos ha informado mucho, pero sigue sucediendo, ¿no? Y por otro lado, esto de el aislamiento que quedó mucha gente que perdió familias, etcétera, pero además el tema de cómo el aislamiento, la soledad tan grande que hay acá en Chile. Cuéntame qué solución ves a eso, porque en general es gente que dice, no, yo no voy a ir a un psicólogo, no necesito, ¿no? Aquí en Chile suele haber, a pesar de que creo que eso ha cambiado bastante, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, yo creo que un gran desafío, y acá yo digo global y también en nuestra situación en Chile, en el contexto más local, no es quedarnos justamente solo en el diagnóstico y en el tratamiento, cuando ya estamos presentando un problema de salud mental, como tú dijiste, por ejemplo, depresión, ansiedad, sino que ir avanzando también a un modelo más integral, en donde podamos ir construyendo comunidades más protectoras, sistemas de salud que fortalezcan la resiliencia. Entonces, en donde vayamos cambiando un poco también el discurso a que hablar de salud mental no se transforme solamente a hablar de fragilidad, sino que hablar de cuidado, de bienestar y de un esfuerzo colectivo también.
¿ya? Y por eso también la Agenda Global de la ONU pone la salud mental en el centro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque en el fondo tiene que ver con eso. Y acá, en el fondo, es súper importante considerar que efectivamente, como tú dices, el aislamiento, las situaciones diarias, o sea, las variables contextuales que enfrenta cada persona. Voy a hablar ahora de adultos, por ejemplo, desde que sale de su casa en la mañana hasta que vuelve. Eso es el horario en que sale, las condiciones en que sale, cómo se transporta, por ejemplo, al trabajo, o sea, acá la locomoción, la seguridad, si hay inseguridad barrial, si hay violencia o no, hasta que llega al trabajo, y acá tiene que ver con, en el fondo, ambientes laborales, hasta que vuelve, son sin duda determinantes contextuales muy importantes de la salud mental. Ya el aislamiento, sin duda, cuando nosotros empezamos a perder la capacidad de vincularnos con los demás, de alguna manera perdemos también la posibilidad de tener un apoyo social importante. Esto no quiere decir, o sea, acá entran obviamente, entramos en la variabilidad individual, digamos, hay personas que son más sociables que otras, que sé yo, unas que se les da más, menos, pero el aislamiento social propiamente tal, o sea, no es algo bueno bajo ninguna circunstancia, o sea, no es justificable, a mi parecer, y es, o sea, sí es muy severo si la persona está perdiendo la capacidad o la posibilidad de mantener ciertos contactos y vínculos significativos, es un indicador de riesgo al menos para desarrollar problemas de salud mental. ¿Ya? Entonces, todas estas variables hay que considerarlas y entender que interactúan con cada individuo, en cada situación de cada persona, y van a impactar su salud mental. Entonces, si son muy fuertes estos estresores, por ejemplo, tú dijiste estudiantes que están en fin de semestre, entonces, si ese estrés y esa carga la perciben muy alta, tiene más probabilidades de impactar su salud mental. ¿Ya? Y lo mismo, la persona, el estrés, que qué sé yo, que a lo mejor diciembre, que tiene que cumplir metas laborales o alcanzar a hacer distintas cosas, o que en la ciudad, yo estoy pensando ahora en Santiago, que yo resido en Santiago, se vuelve más complicada para transportarse, o calores muy extremos, o sea, también entra el cambio climático acá, entonces todo eso afecta. Ahora, si tú vas a preguntarme, bueno, ¿y ahí qué hacemos con eso? Ahí ya entramos en el fondo en otro tema y que ojalá yo tuviera respuestas en el fondo ya es hacia dónde estamos apuntando las políticas, las investigaciones, pero ojalá fuera tan sencillo como tener una respuesta. Pero eso es lo que te podría decir respecto a lo que preguntas. Oye, y respecto de, bueno, de lo mismo de lo que estamos hablando, tú dices todo lo que influye, todo lo externo que influye en mí para que yo tenga una buena salud mental o no, tenga una cierta resiliencia, que pueda responder fácilmente, digamos, o no sé si fácilmente, pero salir airoso más bien de ciertas dificultades que todo el mundo las tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese bienestar subjetivo? Ese sentido de satisfacción y propósito en la vida, más allá de la mera ausencia de de enfermedades, ¿no? ¿Sería ese punto a lo mejor en el que estamos fallando? A ver, yo creo que ahí, respecto del bienestar subjetivo, eso pensando en cada persona, o sea, el termómetro que tiene cada persona respecto de sí mismo y quizás respecto de sus anhelos, de sus expectativas, sin duda es importante cuando hablamos de salud mental, ¿ya? Y yo pienso que ese aspecto eh, también está relacionado con que hoy en día nos enfrentamos a una sociedad más compleja, ¿ya? Si bien estamos más informados, en muchos aspectos la salud ha avanzado, hay más conciencia, hay más herramientas, conocimientos para detectar dificultades en términos de salud mental.
Al mismo tiempo, la sociedad se ha ido complejizando, tenemos la globalización, tenemos las redes sociales, estamos mucho más en contacto y viendo lo que hacen los demás, nuestros pares, por lo tanto, inevitablemente vamos a complejizar probablemente nuestros termómetros, porque ya no solamente son a lo mejor con lo que yo veía de mí y de mi contexto, sino que con los demás, lo cual en un sentido es muy bueno porque también en el fondo impulsa ese motor a querer desarrollarte como persona, pero por otro lado también puede generar estrés. Porque me estoy comparando, porque en el fondo puede generar sensación de no logro, eh, y eso de todas maneras va a impactar también. Perfecto, sí, yo creo en realidad que la espiritualidad de cada persona que no está haciendo, y no me refiero solamente a un tema religioso, me Ujú. refiero al sistema de vida que tiene y el propósito de vida que uno tiene, y buscarle en realidad ese propósito, y no solamente ligado a la parte física, ¿no? Sino que el tema de interiorismo más bien, ¿no? Creo que es fundamental para salvarse de esta rutina en la que caemos, ¿no? De levantarnos, salir a trabajar, volver, hacer las cosas que podemos, dormir lo poco que podemos y volver a trabajar y seguir. Como que no le encuentras un sentido a la vida, como dicen los muchachos, los jóvenes, ¿no? Cuéntame, para ir cerrando el tema, ¿qué pasa con la salud pública en Chile? ¿Se ha sabido de casos en los que una persona que está con un trastorno severo de repente, le dan hora para 2, 3 y 4, 5 meses después, para que sea atendido? ¿Qué pasa en eso? Mm. Sí, mira, a ver, yo te diría que el tema de acceso a salud mental, y con acceso me refiero a acceso oportuno a los tratamientos adecuados, que sean, que puedan obtenerse a tiempo, que puedan recibirse en la calidad, en la medida en que se requeriría, es un tema bien complejo en términos de salud pública, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, sino la mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Nos enfrentamos con una situación en donde, en el fondo, la disponibilidad, eso quiere decir que los servicios, los profesionales que están para brindar ese tipo de atención es menor al número de consultantes. Y por lo tanto nos empieza a quedar un sistema que está comprimido y que es complejo de alguna manera de poder hacer circular, por así decirlo. Con circular me refiero a que la persona pueda entrar oportunamente, pueda recibir su atención y que idealmente pueda remitir, entonces salir, y eso permite que entre otra. Y si nosotros si pensamos en términos comparativos, Chile tiene un buen esquema en términos de sistema de salud y salud mental. O sea, tenemos un sistema escalonado en donde conceptualmente está la atención primaria, por lo tanto una persona presenta una dificultad, te va a atender. Luego, si eso es más difícil, ahí lo atienden un médico general o técnicos, por ejemplo, y si eso es más difícil y más complejo, se deriva a atención secundaria o terciaria, donde ya vienen especialistas del área. eh, y eso en el fondo, conceptualmente, está bien y en comparación con otras regiones de América Latina, funcionamos bastante bien, ¿ya? O sea, Chile está bien parado en esos términos. Ahora, ¿qué pasa en términos absolutos? Es que nos encontramos, volviendo a lo que te decía antes, con que tenemos menos disponibilidad de profesionales en los tres niveles que las personas que están consultando. Entonces lo que nos pasa es que nos empezamos a encontrar con cuellos de botella entre la atención primaria y la secundaria y terciaria, y ahí queda un gran número de personas que o está mucho tiempo en listas de espera, o
o en el fondo empiezan a recibir tratamientos que a lo mejor debiesen ser un poquito más extensos o con una especialidad a lo mejor más, más particular y a lo mejor no se logra entregar eso porque no está la infraestructura, digamos, tanto de capital humano, profesionales, como de asistencial. Y ese es un tema, y es un tema que pasa en Chile y pasa en otros países, otras realidades en el mundo que también tiene sistemas escalonados y hay que ver cómo poder resolverlo para que no Oye, pase esto que justamente tú mencionas. por supuesto. Oye, y cuéntame ahora sí para ir terminando, hay pocos profesionales, hay poco acceso, si bien se supone que existe el acceso, pero el acceso oportuno es el que de repente falla, ¿no es cierto? Pedir una hora a un psicólogo o un COSAM o alguna vez, pueden pasar meses hasta que te hasta que te llamen, ¿no? Y lo mismo pasa la dificultad con el acceso, por ejemplo, a un psiquiatra, donde sus honorarios además son altísimos. Entonces, demos algunas recomendaciones para que nosotros mismos podamos mantener nuestro cuidado en la salud mental. No sé, que no sea buscando la ayuda de un profesional, a lo mejor algún tipo de prácticas de autocuidado, saber cómo manejar el estrés, desvincularse un poco del trabajo, no sé, identificar cuáles son las causas de tu estrés y tratar de evitarlo en lo posible. No sé, pues, dinos algunas recomendaciones. Mm. Ya, mira, a ver, sí, yo creo que primero que todo es ojalá ir tomando conciencia ya no solo a nivel de profesionales de salud mental, personas que la investigamos, gobiernos en el fondo, organizaciones como la ONU, sino que también a nivel de individuo, porque en la medida en que nosotros como personas tomamos conciencia de esto, tenemos la oportunidad de empezar a pensar cómo a lo mejor ir organizando nuestra vida, buscando este tipo de instancias o apoyo para. Y esta conciencia que yo digo es que la salud mental no se va a jugar solamente en el consultorio o con la atención con el psicólogo o el psiquiatra, como dices tú, sino que se construye en la familia, en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en los espacios públicos y obviamente en las políticas públicas. Entonces, esto nos obliga también a pensar en prevención, en crear comunidades que sean más protectoras, en formar redes de apoyo que fortalezcan resiliencia de las personas antes de que se quiebren, ¿ya? Y aquí, si yo como persona tengo conciencia de esto, entonces puedo pensar, bueno, a nivel de clima familiar, por ejemplo, ¿cómo cuido esto en mi familia? Si estoy teniendo a lo mejor mucho conflicto, ¿cómo trato de resolver eso para que el entorno en donde, o sea, yo llego a mi casa, estoy con mi familia, que sea un entorno a lo mejor que ojalá en donde yo pueda como de alguna manera descansar, entre comillas. Bueno, y si no es así, a lo mejor, ¿dónde busco redes de apoyo? ¿En algún amigo, algún familiar? ¿Cómo me nutro de alguien en donde pueda descansar un poco también, ¿no? Y no tenga que estar en estado de alerta o en modalidad resolviendo conflictos constantemente, porque eso al final estresa tanto biológica como psicológicamente y por lo tanto nos puede hacer terminar enfermando. Entonces, identificar cuáles son estos elementos que tienen que ver con el bienestar y activamente, bueno, los adultos obviamente, tratar de buscarlos y de autogestionarlos de alguna manera y tratar de proveérselo a los menores que requieren que un adulto se los dé. Entonces eso también tiene que ver con cuidar los ambientes laborales, en las escuelas también, ambientes en las salas de clase, y también identificar a lo mejor qué cosas, qué pasatiempos tengo. Yo acá creo que quizás el pasatiempo puede ser un buen comodín en el sentido de que a lo mejor es más simple de identificar y ojalá de implementar en dosis pequeñas, siendo realistas, obviamente, en que es una sociedad en donde estamos ocupados.
y pasatiempo no es ver una serie ni jugar Nintendo, sino que tiene que ver, o sea, para la definición implica que sea algo que yo disfrute, en donde yo estoy con un esfuerzo cognitivo, o sea, estoy activamente involucrado en la tarea y que ojalá puedo realizar habitualmente. ¿Ya? Y que eso tiene un impacto importante en el bienestar y en el estrés. Y acá yo te puedo dar ejemplos súper cotidianos, como escuché por ahí, una persona que le gustaba barrer las hojas en el otoño, a lo mejor ahora en verano empiezan a caer a lo mejor frutas de algunos árboles, recoger eso o regar, si es que hay que regar un poquito, cuidando el agua, obviamente, andar en bicicleta, qué sé yo. Obviamente, cuidar aspectos básicos como ojalá alimentación, hidratación adecuada, horas de sueño. Perfecto. Muchas gracias, Antonella, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, Miriam, muchas gracias a ti por el espacio nuevamente y encantada. Oye, recordémosle a las personas que el 10 de octubre fue el Día Internacional para la sensibilización sobre el tema de la salud mental, ¿no es cierto? De lo que algo Daniel ahí nos comentó según la Organización de la Mundial de la Salud, que fue quien instauró este día 10 de octubre. Muchas gracias por haber estado hoy día, señores y señores, con nosotros en este punto de encuentro. Conversamos con Antonella Davanzo, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo e investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional IBEM UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro con nosotros.